¿Qué tal, distinguidos estudiantes? Vamos a continuar con el tema de los gráficos de Gantt. Como sabemos, estos gráficos de Gantt son una herramienta gráfica que nos ayuda a poder visualizar el tiempo en el cual debemos de realizar cada una de las actividades que están planificadas para llevar a cabo un proyecto. Es útil porque a través de esta herramienta usted puede planificar cualquier tipo de actividades. Hay algunas cuestiones que obviamente tiene que tomar en consideración. En la clase que está orientada a la parte de producción, en esta parte temática, vamos a ver un ejemplo que nos ilustre cómo poder hacer un diagrama de Gantt utilizando la aplicación de Excel. Así que el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden ustedes hacer un gráfico de Gantt como este que aparece aquí, que miran en su pantalla, de tal manera que pueda ser semi-automatizado en la elaboración de cada una de las gráficas que se presentan aquí a la par. Es importante, en primer lugar, entonces tener una serie de actividades. Estas actividades tienen que tener como criterio que lleven una secuencia lógica. Es decir, en este caso, estamos hablando de la programación de producción de sillas de madera en una fecha específica que es del 6 de abril al 23 de mayo del 2020. Como pueden ver, la primera actividad en este caso es la elaboración de plantillas de diseño para terminar al final con la actividad de empacar cada uno de los productos que vamos a realizar a través de este proceso o estas rutinas que aparecen aquí. De tal manera que sería ilógico que la elaboración de plantillas, que es la primera parte porque pertenece a la etapa de diseño, vaya o se ubique al final, que es cuando ya tenemos el producto terminado. Aquí entonces en esta parte de actividades vamos a colocar cada una de las actividades del proceso o de las rutinas en un orden lógico en el cual se vayan llevando a cabo. En segundo lugar, pues vamos a colocar una fecha de inicio. Ya para eso, el Excel nos permite un formato de fecha. Hay que tener cuidado aquí en el sentido de que si su Excel es en inglés, en el idioma inglés, como el que yo tengo aquí, entonces el formato que él le va a permitir introducir los datos es un formato en el cual aparece primero el mes, seguidamente del mes aparece el día y por último aparece el año. Si usted está utilizando un Excel que es en español, entonces no va a tener tanto problema porque el formato que se le presenta es el formato en el idioma español en el cual va el día primero, el mes de segundo y el año por último. Aquí ustedes pueden ver que a pesar de que el formato está en inglés, yo he podido poner la fecha tal y como nos permite el formato en español. He tenido que hacer una configuración para eso, aquí en esta parte, en la cual configuramos un formato de fecha. ¿Okay? Usted toma la fecha, en este caso es una fecha corta, y después lo va adecuando según sea el idioma en el cual está configurado su sistema de cómputo. Bien, lo que quiero decirles es que tienen que tener cuidado porque a lo mejor ustedes piensan que lo están poniendo adecuadamente y en este caso, por ejemplo, en esta fecha del 20 del 4
del 2020, ya el computador le va a tirar un error porque va a entender él que este que está aquí, el 20, es el mes, y obviamente no hay ningún mes 20, sino que llega el 2. Y posiblemente eso lo enrede hasta que descubra usted que es un problema en el formato de fecha que tiene configurado. Bien, entonces tenemos la fecha de inicio de esta actividad, que es elaboración de plantillas, la duración en días y la fecha en que finaliza la actividad. Esta actividad entonces va a durar 3 días. En este lado de aquí he puesto yo las fechas eh, con el inicio de la semana, es decir, el 6 del 4 del 2020 es un día lunes, y el final de la semana que le he puesto yo de 5 días, en este caso el 10 del 4 del 2020, que es un viernes. Y luego arrancamos de nuevo con un lunes del 13 del 4 del 2020 y termina con otro viernes del 17 del 4 del 2020. De tal manera que estas dos columnas, la columna F y la columna G, representan la primera semana de trabajo, la columna H y la columna I representan la segunda semana, y así sucesivamente hasta que llegamos a la última semana de trabajo, comprendida entre el 5 del 18 del 2020 y el 5 del 22 del 2020. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos que a nivel gráfico nos indique cuándo se va a iniciar la actividad y cuándo se va a terminar dicha actividad. En este caso, pues, el formato presenta que esta actividad de la elaboración de plantillas comienza el 6 del 4 del 2020 y termina el 9. Quiere decir que al terminar al 9 no alcanza realmente a llegar hasta el 10, que serían los 5 días de esta semana, y por eso no llega a marcar la siguiente columna. Recuerden que esto es una semana completa. ¿Okay? Quiere decir que la actividad va a estar entre el 6 del 4 del 2020 y el 10 del 4 del 2020. Límite que no llega a tocar porque la actividad termina justamente el jueves 9 del 4 del 2020. Bueno, dicho esto de manera general, miremos un poco cómo lo vamos a llevar acá. Yo aquí ya he puesto las actividades para que nos permita avanzar un poco en el tiempo. Aquí tenemos el número, el ítem de la actividad. Aquí tenemos cada una de las actividades que se van a realizar para la producción de las sillas, la fecha de inicio, como les había mencionado anteriormente, la duración y la fecha final. Y aquí cada una de las semanas que corresponden a los días lunes y viernes de la semana, de todas las semanas en las cuales se va a llevar a cabo la programación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para establecer la parte gráfica en esta área de aquí? Bueno, nosotros queremos que en esta celda que acabo de señalar, que es la celda F3, se coloree la barra gráfica si esta fecha que aparece aquí, el 6 del 4 del 2020, se encuentra entre el inicio, que es el 6 del 4 del 2020, y el 9 del 4 del 2020. Entonces, si esta fecha de esta columna se encuentra entre este rango de fecha en el cual inicia y finaliza el proyecto, entonces aquí se sombreará. Aquí, obviamente, el 10 del 4 del 2020 no tendría por qué tener un sombreado, porque ya el 10 no pertenece exactamente a este rango de fechas de la duración de la actividad. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí a nuestro formato condicional. El formato condicional está dentro de la plantilla de funciones de la plantilla de inicio, como pueden ver aquí. Ok, asegúrense entonces que están ustedes en la plantilla de inicio y buscan donde dice formato condicional. Ahí vamos a tocar y se nos despliega este menú
y nosotros lo que vamos a hacer es establecer una regla condicional para esa celda. Entonces nos vamos a posicionar aquí donde dice nueva regla. Le damos un clic y me aparecen todos los tipos de reglas que yo puedo optar dentro de esta función. Entonces vamos a buscar la opción que dice y que está al final y que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Ahí vamos a dar un clic porque esa es la función que nos va a servir para sombrear. Entonces les recuerdo, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en la celda que deseamos darle formato. Nos buscamos el formato condicional. En el formato condicional elegimos la opción nueva regla. En la nueva regla elegimos la última de las opciones, que es utilice una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. Y aquí, en esta parte de aquí, en esta ventanita donde me dice dar formato a los valores donde está la fórmula sea verdadero, entonces aquí vamos a dar un clic o simple y sencillamente nos posicionamos ahí y vamos a escribir que la celda, ¿cuál celda? La celda F3. Esa es la condicional. Pero para poder poner la fórmula condicional, primero tenemos que escribir una I, una letra I, o un igual antes, un igual y una letra I, y después vamos a abrir un paréntesis. Entonces vamos a colocar aquí la celda a la cual nosotros queremos dar formato, que es la celda F2. F2. F3, perdón. Como pueden ver ustedes aquí. F3. Ahora, como después yo voy a tratar de copiar esta celda para no estar dando fórmula una por una a todas las celdas de las demás, entonces vamos a fijar la fila, y para poder fijar la fila, antes del número 3 vamos a escribir un formato de dólar. El dólar lo que le dice es que esa celda, cuando yo la copie, no me mueva el, formato que tiene en esa fila, sino que me lo copie íntegramente en la siguiente fila donde yo voy a copiar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Comparar esa celda contra la fecha de inicio. Entonces vamos a decir que esa celda tiene que ser mayor o igual que esta celda de aquí, que es la celda C3. Entonces volvemos a poner ahora el dólar para fijar ahora la columna representada por la letra C y ponemos entonces el número 3 porque es justamente contra la que nosotros estamos comparando. Ponemos a continuación una coma, podemos dar un espacio y ahora vamos a volver a comparar nuevamente nuestra celda inicial, que es la celda F. Le volvemos a poner el signo de dólar, 3, ok. Y ahora la vamos a hacer menor o igual que la fecha de finalización de la actividad, que en este caso es la celda E3. Entonces ponemos, fijamos la columna con el dólar E3. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Entonces hemos establecido ya un rango de la comparación que queremos hacer para sombrear y cerramos con el paréntesis. Ok, esto ya está listo.
en esta parte de aquí, entonces vamos a decirle que este tipo de formato queremos nosotros que tenga. Y entonces vamos a elegir aquí en relleno. Fíjense que el formato son de números, de fuentes, de bordes y de rellenos, que para dar color, que es lo que nos interesa. Y podemos elegir cualquiera de los colores básicos que tenemos aquí. O yo prefiero, en este caso particular de esta barra, elegir un color con efecto. Entonces le doy un clic aquí donde dice efectos de rellenos. Y aquí voy a ubicar un color. El efecto del relleno es que me aparezca un difuminado, como el que miran ustedes aquí. Entonces vamos a elegir aquí qué color es el que vamos a difuminar. Bueno, difuminemos este, ¿ya? Y así me va a aparecer. Le doy aceptar. Ok, ya tengo el color. Le doy aceptar. De tal manera que ya está la instrucción y qué es lo que necesito que me haga. Le doy nuevamente a aceptar. Y entonces él debe prácticamente llevar a cabo esta comparación. ¿Ok? Si tuviesen un problema inicial, se van entonces aquí donde la parte dice administrar la regla. ¿Ok? La regla se puede editar. Y aquí en edición, pues chequea a ver si tiene algún problema, alguna dificultad. Ok, entonces vemos que aquí no se sombreó. ¿Por qué no se sombreó? Porque nosotros pusimos que lo que iba a comparar es la tecla de, perdón, eh, la celda F3, y en realidad tendríamos que haber puesto la F2, porque lo que va a comparar es en realidad no es no, no esta celda, porque en esta celda no hay ninguna cantidad, sino que esta fecha es la que va a comparar con estas que están aquí. Entonces, para poder corregir ese error intencional, digo intencional porque es un poco didáctico para mostrar qué pasa, cómo podemos nuevamente editar. Entonces, en vez de poner nueva regla, nos vamos a administrar la regla. ¿Ok? En la administración en la administración de la regla, vamos a ver que nosotros pusimos F3 y tendríamos que haber colocado F2. Entonces le decimos que nos permite editar. Ponemos F2. Cambiamos F2. Y ahora ya va a colorear como corresponde. De tal manera que ahora ya tenemos que esta actividad la inicio y finaliza y está justamente en este rango de días. Ahora, simple y sencillamente, como hemos puesto nuestra marca de dólar, lo único que tenemos que hacer es copiar. Como ninguna de las otras celdas cumple con esa condicionalidad, entonces no se marca. Lo que sucede cuando copiamos hacia abajo, entonces ahí justamente ya aparece los sombreados correspondientes a la gráfica de Gantt. Como pueden ver, esta tercera actividad está sombreada entre el 13 y el 20 porque es una actividad que comienza el 13 y que termina
el 23. No alcanza a sombrearse al 24 porque obviamente el 24 no es parte de este rango de aquí. Nuevamente, y como conclusión a este tema, recordemos que al inicio no se nos marcó porque la celda que estábamos comparando era esta, la F3, y en esta obviamente no hay ningún dato, cuando en realidad la que teníamos que haber comparado es la F2. Entonces eso nos permitió de alguna manera ver cómo reeditar nuevamente la fórmula y arreglarla y darle el formato que realmente ya corresponde. Y una vez corregido el error, ya pudimos entonces hacer la copia para el resto de las otras celdas que aparecen ahí. Bien, les invito a que puedan practicar ustedes con este ejercicio, que puedan llevarlo a cabo y les garantizo que esta es una herramienta que les va a servir muchísimo en su vida profesional para planificar sus actividades, para programarlas de una manera ordenada, de una manera lógica y especialmente para que ustedes puedan ver gráficamente en qué momento tienen que hacer determinada actividad y en qué momento esa actividad va a finalizar. Por ejemplo, en el área de producción, yo sé que si esta actividad está en el 6 del 4 del 20, me sirve de control para ver si en realidad estoy cumpliendo con la actividad en la fecha en que estaba programada. Y luego, aquí, donde tengo armar patas y respaldos, yo sé que a nivel gráfico, esta actividad tiene que arrancar en esta semana que aparece aquí. Por lo tanto, en las semanas previas al inicio de esta actividad, yo ya tengo que tener las piezas que corresponden para empezar el proceso de producción. Y luego también algo que me está diciendo es que para poder llevar a cabo esta actividad, previamente tuve que haber terminado o realizado esta actividad completamente y parte de esta actividad. Okay. Es interesante esto porque ustedes pueden ver que esta actividad está sombreada entre el 13 del 4 del 2020 y termina entre el 20 del 4 del 2020. Y tiene una intersección con la siguiente barra. Quiere decir que no es necesario que esta actividad termine completamente todo lo que tiene que hacer para que inicie esta actividad. Caso contrario, esta actividad hubiera tenido que iniciar hasta el 24 del 4 del 2020. Y es lógico porque aquí lo que se están haciendo son los cortes correspondientes de los trazos que se habían hecho anteriormente. Y aquí se va a hacer la parte de suavización. Quiere decir que con los primeros cortes que se hicieron en esta fecha que estoy señalando aquí, estos primeros cortes ya se pueden empezar a suavizar ¿ya? En esta semana del 20, porque ya existen piezas para hacer esa siguiente actividad y no esperar realmente hasta que termine esta actividad, es decir, hasta que se terminen de cortar todas las piezas para empezar a suavizarlas todas. Eso es otra utilidad gráfica que nos da. Bien, espero que les haya sido útil este tutorial. Cualquier pregunta las pueden poner en el foro.